El gorila que habló reveló un horroroso secreto sobre los humanos. Nunca creerás lo que dijo. En una noche oscura, iluminada solo por la tenue luz de la luna, un gorila llamado Kumba hizo algo que dejó a todos perplejos. Ante un grupo de científicos enloquecidos de curiosidad, abrió la boca y emitió un rugido que no solo resonó en el aire, sino que pareció atravesar el alma de quienes lo escucharon. Sus ojos, fieros y profundos, estaban llenos de una sabiduría inquietante. El silencio que siguió fue abrumador. ¿Qué podría tener que decir un gorila? La verdadera pregunta era, ¿cómo sabía tanto? Kumba empezó a relatar historias de antiguas civilizaciones, de arqueólogos que habían encontrado herramientas extrañas en la selva, de criaturas que habían caminado en la tierra antes que los humanos. Dijo que los humanos habían perdido el contacto con su esencia, que una fuerza oscura había manipulado sus corazones. Los científicos, temblando de asombro, intentaron captar cada palabra. Los murmullos de incredulidad comenzaron a circular entre ellos. Un gorila hablante. Pero lo que realmente causó escalofríos fueron sus revelaciones sobre lo que los humanos estaban haciendo, las atroces acciones en nombre del progreso, el desinterés por su entorno. Hasta que, de pronto, Kumba dejó caer una afirmación que heló la sangre de todos en la sala: ustedes están destruyendo lo que no pueden ver, y lo que no entienden, volverá para cobrarse lo que le pertenece. Una tensión palpable llenó el aire. Las miradas se entrelazaban, llenas de preguntas, dudas, y un miedo profundo. Kumba cerró los ojos, como si viera un futuro que los humanos no podían imaginar. Los científicos intercambiaron miradas de horror. Ante tal revelación, una pregunta surgió en sus mentes: ¿deberían seguir investigando o era mejor dejar a la naturaleza seguir su curso? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La atmósfera era tensa, la incertidumbre imperaba. Kumba abrió de nuevo los ojos y su voz retumbó en la sala: el tiempo se agota. No hay vuelta atrás. Cada palabra era como un eco en la mente de los científicos, golpeando fuertemente en sus corazones. ¿Qué significaba todo esto? Kumba había pasado de ser un simple gorila a ser un ente que parecía cargar con el peso del mundo. Pero la mayor incógnita persistía: ¿cuáles serían las consecuencias de ignorar su advertencia? Así, mientras el aire se volvía pesado con preguntas sin respuestas, la sala se sumió en un inquietante silencio, dejando a todos preguntándose si, al final, otro mundo estaba a punto de revelarse. Kumba mantuvo su mirada fija en cada científico, como si pudiese leer sus pensamientos, como si supiera de antemano a dónde lo llevarían sus decisiones. La sala seguía en un tenso silencio, susurrando con el eco de la verdad revelada. Un aire helado parecía envolver a todos mientras el gorila continuaba. Durante siglos, la humanidad ha creído que está sobre la naturaleza, que puede controlarla, comenzó a explicar Kumba, su voz resonando como un tambor lejano. Pero lo que olvidaron es que son parte de ella. Hicieron que el miedo guiara sus acciones mientras arrasaban bosques y destruían hogares. Se detuvo, dejando que sus palabras calaran hondo, como puñaladas en el corazón de los presentes. Creyeron que las sombras nunca regresarían, pero el tiempo está a punto de cambiar. Un grito ahogado surgió de entre los científicos. Era Sara, una joven bióloga que había dedicado su vida a proteger la biodiversidad. No podemos permitir que esto continúe, dijo, su voz entrecortada. Debemos hacer algo, debemos avisar a otros. Pero Kumba, con una flexibilidad impresionante, se acercó a ella, su rostro mostrando una mezcla de compasión y seriedad. No se trata solo de avisar, respondió. Es un despertar. Lo que no consideraron es que cada acción tiene un eco. No solo en el aire, sino en el tiempo. Cuentan con días contados, en sus manos está la posibilidad de un cambio, pero deben actuar sin temor. Él dio un paso atrás, y una sombra pasó rápidamente por su rostro. El mundo que conocen está a punto de sufrir una transformación. Lo que ignoraron comenzará a tomar forma. Las luces comenzaron a parpadear en la sala. Los científicos empezaron a murmurar de nuevo, pero esta vez había un sentido de urgencia en sus voces. El temor se transformaba, mutaba en determinación. ¿Podrían realmente cambiar el rumbo de lo que con sus propias manos habían destruido?
¿Era posible? Un sonido atronador sacudió el edificio. Las ventanas vibraron, y fuera la noche se tornó más oscura, como si una tormenta se acercara. De repente, una explosión de luces verdes comenzó a danzar en el cielo, iluminando brevemente el rostro de Kumba. La naturaleza no olvida, dijo, y su voz se transformó en un grito casi salvaje. No creas que estás solo en esto, cada acción, cada pensamiento cuenta. El aire se llenó de una energía palpable. Los científicos, ahora atrapados entre el pánico y la esperanza, corrieron hacia las ventanas. Allí, vieron algo sorprendente, una manada de criaturas, sombras de formas antiguas, danzaba por el horizonte. Eran más que animales, eran recuerdos, seres de un pasado que había sido tomado sin permiso. ¿Qué era esta manifestación del olvidado? Kumba los observó con una intensidad que hizo que sus corazones latieran más rápido. Lo que no entendieron ahora se revela. El momento para actuar es inminente. Ustedes deben decidir su destino antes de que sea demasiado tarde. El sonido de pasos resonantes se acercaba, junto con un eco que parecía vibrar desde el centro de la tierra. Las luces verdes se intensificaron, cada vez más deslumbrantes. En ese instante, la realidad parecía dividirse, y un inquietante dilema se cernía sobre ellos. ¿Emprenderían el camino de remediar sus errores o se permitirían ser arrastrados por las consecuencias de su ignorancia? El tiempo se detuvo. Kumba, con su mirada llena de un conocimiento olvidado, dejó caer la pregunta que abrumaría sus corazones, ¿qué están dispuestos a sacrificar para restaurar el equilibrio? Un escalofrío recorrió el grupo mientras la atmósfera se tensaba aún más. Era el momento crítico. La decisión estaba ante ellos, y el eco de su elección resonaría por generaciones. Y apenas empezaban a entender la magnitud de lo que estaba en juego. La sala temblaba con un aire cargado de incertidumbre. Los rostros de los científicos mostraban una mezcla de pánico y asombro. Kumba, en el centro, como una figura mítica, parecía absorber toda la angustia que lo rodeaba. La incertidumbre no solo emanaba de su enigmática presencia, sino de la profunda verdad que había comenzado a aflorar en sus mentes, algo terrible se avecinaba, algo que ellos podrían haber desatado. ¿Y si hay un precio que pagar por nuestras acciones?, musitó uno de los biólogos, su voz quebrada, apenas un susurro ante el estruendo de los ruidos externos que crecían, como si el mundo afuera reclamara la atención que no había recibido. El tiempo se agota, replicó Sara, observando cómo Kumba, aun con su majestuosa estatura, parecía estar a la par de la desesperación humana. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos actuar. Actuar, repitió Kumba, su voz resonando con un eco profundo. Pero hablar de acción sin consecuencias es como abrir una puerta sin prepararse para lo que hay al otro lado. Cada elección que han hecho ha creado ondas en el agua. Ahora esas ondas están volviendo, y la tormenta que se forma será feroz. Un grito rompió el silencio, seguido de un estallido de luces que iluminó el cielo. Un rayo golpeó el suelo un poco más allá de la estación de investigación, en su camino hacia la oscuridad del bosque. Las criaturas que habían aparecido antes eran solo el preámbulo de lo que se avecinaba, formas gigantescas emergentes de las sombras, con ojos que brillaban con un conocimiento antiguo. Los científicos se retiró hacia la pared, nerviosos, mientras la intensidad de su propia creación comenzaba a manifestarse frente a ellos. No solo interferimos en la naturaleza, continuó Kumba. La hemos despojado de su voz, la hemos silenciado. Hoy, su voz se alza como un grito de guerra. La energía pareció tomar una forma tangible en la sala. Las luces verdes afuera danzaban en el cielo oscuro, como espectros que desafiaban la lógica misma. Cada destello traía consigo un sentimiento de urgencia, un recordatorio de que el tiempo no era simplemente un recurso, sino un elemento que arrastraba consigo consecuencias devastadoras. Esto es solo el comienzo, advirtió Kumba, alzando una mano hacia el horizonte, donde las sombras se agrupaban cada vez más. Las criaturas que ven no son enemigos, sino guardianes de lo que ustedes han olvidado. Y vendrán por lo que es suyo, por lo que les pertenece, porque se han olvidado de su papel en este mundo. Un escalofrío recorrió la sala, como una corriente eléctrica, mientras los científicos compartían miradas cargadas de significado. Podrían ofrecer algo a cambio. Habían extraído tanto sin pensar en el costo. Y ahora, estaban cara a cara con el abismo. Kumba hizo una pausa, sus ojos fijos en Sara. Ustedes son la última posibilidad de redención. La naturaleza necesita un sacrificio a su cambio. ¿Qué están dispuestos a dejar atrás? ¿Qué parte de su humanidad están listos para entregar para restaurar el equilibrio? Mientras la pregunta flotaba en el aire, el sonido de pasos resonantes se intensificó. Algo más se acercaba. Una sombra oscura envolvió la sala,
como si el mismo bosque hubiera decidido entrar para reclamar lo que era suyo. El futuro de la humanidad dependía de su respuesta, y esa respuesta se deslizaba entre la luz y las tinieblas. Kumba miró al grupo, su mirada era penetrante. Recuerden, un grito que se ahoga nunca olvida. ¿Qué grito están dispuestos a escuchar hoy, y a quién se lo entregarán? La atmósfera se tornó eléctrica, retumbando con la tensión de una decisión inminente. El horror de la verdad que estaban a punto de enfrentar era abrumador, y la más oscura revelación aún estaba por venir. ¿Podrían enfrentar su destino o serían tragados por la sombra que habían creado? La respuesta estaba al borde de sus labios, esperando a ser pronunciada. La sombra se cerró en torno a ellos, engullendo la sala en un silencio sepulcral. Cada científico había quedado paralizado, absorbiendo el peso de las palabras de Kumba, como si las mismas piedras del suelo clamaran su participación en la cruenta danza de la naturaleza. ¿Qué tenían que sacrificar? La incertidumbre gemía en sus corazones, estrujando sus pechos con culpa y miedo. Con un crujido, la sombra tomó forma, y emergió de ella un ser titánico. Era un gorila, más grande y majestuoso que cualquier criatura conocida. Su pelaje negro como la medianoche brillaba débilmente con la luz verde danzante del cielo, y sus ojos eran dos faros que irradiaban una sabiduría aterradora. La sala tembló bajo su presencia. Kumba retrocedió un paso, reconociendo la criatura. El guardián ha llegado, murmuró, su voz ahora un eco de asombro. El gorila se detuvo en el centro del laboratorio y, para asombro general, comenzó a hablar. Su voz era profunda, como un trueno lejano. Tuvieron la audacia de jugar con la esencia de los seres vivos. No solo han alterado la naturaleza, han traído la ira de lo que consideran salvaje y carente de razón. Pero la verdad, humanos, es que la razón también dormía en ellos. Los científicos intercambiaron miradas desconcertadas, y Sara sintió como el sudor se deslizaba por su espalda mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz un hilo de miedo y curiosidad. Ustedes nos han silenciado, continuó el gorila, y en su mirada había una historia ancestral, un peso de años que ninguna lengua humana podría expresar. Pero no solo a nosotros, han silenciado su propia esencia, olvidando sus raíces. ¿Qué les queda sin la conexión con el mundo que habitan? Una tristeza profunda envolvió las palabras, y los científicos sintieron el peso de su ignorancia. Habían buscado la gloria a través de la ciencia, olvidando la responsabilidad que esa gloria traía. Kumba, que hasta ese momento había actuado como un conductor de este caos, dio un paso adelante. Si las criaturas son guardianes, ¿qué pueden ofrecernos para redimirnos? Lo que ven como sacrificio no siempre es lo que se necesita, respondió el gorila, su mirada penetrante como un rayo. Lo que de verdad se exige es un regreso a lo esencial, un juramento para reconstruir lo que ha sido destruido. No se trata de una materia sino de un compromiso, de un cambio de corazón. La sala se llenó de murmullos confusos. Algunos se sintieron sobrepasados, dudando de sus decisiones. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a brillar en los ojos de otros. ¿Podrían realmente enfrentarlo? Su humanidad era suficiente. El gorila levantó sus manos masivas, y la energía en la sala comenzó a vibrar con una frecuencia desconocida. Los ecos de sus acciones resonarán por 1000 generaciones. Si eligen desoír las advertencias del mundo que les rodea, entonces la tormenta se desatará, no solo en el bosque, sino en su propio ser. A medida que sus últimas palabras reverberaban, el gorila se convirtió en una sombra, fusionándose con la penumbra que lo había creado. La luz verde fuera de la estación comenzó a intensificarse, como si la misma naturaleza se preparara para el desafío inminente. El cielo retumbó, el viento aullar y las criaturas en la oscuridad se posicionaban, listas para reclamar lo que les pertenecía. Kumba miró a los científicos, cada uno de ellos sudando y conteniendo la respiración. ¿Qué harás ahora? ¿Elegirás dar un paso hacia la reconciliación, o te rendirás ante la oscuridad que ustedes mismos han alimentado? El silencio fue abrumador, pero dentro de cada uno de ellos comenzó a surgir una respuesta, un corazón latiendo fuerte. La línea entre la salvación y la condena se dibujaba claramente ante ellos. Se atreverían a cruzarla, la tormenta empezaba a desencadenarse, pero aún no había respuesta. Una tensión palpable se acumuló, como si el aire estuviera esperando una decisión que determinaría el futuro del mundo. ¿Responderían al llamado o se dejarían llevar por la tempestad que ellos mismos habían invocado? El ecosistema oscuro y turbulento que rodeaba el laboratorio había comenzado a cobrar vida. El viento soplaba ferozmente, arrastrando hojas secas que danzaban en un alocado torbellino. Sara, apretando los puños, miró a Kumba, sus ojos reflejaban la angustia. No podemos quedarnos así, podemos intentar. ¿Intentar qué, Sara?
interrumpió uno de sus compañeros, Carlos, su voz temblaba de emoción. Reparar lo irreparable. Los errores que hemos cometido no solo con los animales, sino con nosotros mismos. Su desesperación resonaba en las paredes, mientras los murmullos aumentaban, como olas chocando contra una roca. La imagen del gorila, desapareciendo en la oscuridad, dejó una marca indeleble en sus mentes. Nadie podía negar el halo de verdad en sus palabras. Poco a poco, una idea inquietante empezó a asomarse por la mente de Kumba, una pregunta que nunca debería haberse formulado: ¿y si la naturaleza realmente nos necesita para sobrevivir? En ese instante, el cielo emitió un rugido ensordecedor, como si la misma tierra estuviera gritando en oposición. Escuchen, gritó Kumba, si la naturaleza reacciona así es porque hay un pacto, un equilibrio que hemos roto. No podemos ignorar este mensaje. Debemos ser parte de la solución, no de la tormenta. Las miradas se volvieron hacia él, esperaban respuestas que nadie tenía. Cada uno sabía que el tiempo era un lujo que ya no poseían. Sara, con lágrimas en los ojos, miró al suelo, sintiendo la agitación de sus emociones. La conexión con la tierra, con sus ancestros, parecía estar en juego. En algún lugar, más allá del miedo, una voz interior le susurraba que debían unirse, que sus habilidades podían ser el puente hacia el cambio. Juntos podemos hacer algo, dijo finalmente, sus palabras saliendo como un susurro temeroso. Podemos restaurar lo que hemos roto, pero primero necesitamos enfrentar cualquier consecuencia de nuestras acciones. Una resolución nueva chisporroteaba en su voz, y los rostros cambiaron. La duda comenzó a disiparse, el laboratorio vibró de nuevo, esta vez con una energía más sutil, cargada de expectativas. Un temblor recorrió el suelo, casi como si la tierra misma respirara en una sincronía ancestral. Pero, ¿cómo?, rogó Carlos, su angustia visible, y fue en ese instante que la sombra del gorila resurgió, ahora más grande, más angustiante. El verdadero sacrificio, pronunció con voz profunda y resonante, deteniendo la sala en un silencio denso, no es lo que entregan al mundo, sino aquello de ustedes mismos que deben ser dispuestos a soltar. Su ego, su arrogancia como especie, continuó, esa es la única forma de sanar el mundo que han quebrado. No será fácil, y deberán enfrentar sus miedos más oscuros. Ustedes han jugado un papel en una historia de desposesión y dolor. La única alternativa es comenzar de nuevo, reinventarse. Sara sintió el nudo en su garganta crecer. ¿Reinventarnos? ¿Cómo podemos ser lo que nunca pensamos que debíamos ser? La multitud apenas podía respirar. Estaban en el precipicio de un cambio radical, y cada uno de ellos enfrentaba a su propio monstruo interior. El gorila extendió su mano gigante. Cada uno de ustedes encontrará su camino. Pero, si fallan, no solo por su propia existencia sufrirán las consecuencias, insensatos. También la vida a su alrededor caerá en la perdición. Una sacudida feroz atravesó el laboratorio, como si las criaturas del bosque eligieran en ese momento reclamar sus derechos. La tormenta, gritó uno de los científicos, y la ventana se quebró. Una lluvia de escombros y viento iracundo estalló en la habitación. La lucha por tomar una decisión se intensificaba, y ya no había vuelta atrás. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor desesperado por encontrar sentido en el caos. El momento de elegir se acercaba, y el eco de la advertencia del gorila retumbaba en sus mentes. Sara se giró hacia Kumba, quien parecía igualmente atrapado en una red de dudas y determinación. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué significará el sacrificio para nosotros? Pero antes de que pudiera responder, un destello de luz atravesó el cielo en un rayo de color esmeralda, iluminando todo a su paso. Algo había cambiado, y no era solo el ambiente. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad?, resonó la pregunta en el aire, como un eco que nunca cesaría, dejando a cada uno de ellos atados a su destino. El giro del viento trajo consigo una nueva oportunidad, pero también una amenaza inminente. ¿Podrían realmente afrontar la tormenta que venía, no solo afuera, sino en sus corazones? La respuesta estaba al alcance, lista para ser revelada, y el destino del planeta pendía de un hilo. El viento, enfurecido, golpeaba las paredes del laboratorio como un gigante en cólera. El ruido de los cristales astillándose se mezclaba con los gritos de sus compañeros, que corrían en busca de refugio. Sara, apretando su mano en un puño tembloroso, sintió un profundo miedo recorrer su cuerpo. Aquella luz esmeralda, un destello de lo desconocido, les iluminaba, pero al mismo tiempo sembraba confusión. Respiren, gritó Kumba, su voz resonando entre el caos. Tenemos que mantener la calma. Los animales nos necesitan, la tierra nos necesita. Su intento de ser un faro de esperanza apenas logró ahogar el pánico que envolvía a cada uno de ellos. Sin embargo, el gorila, imponente y místico, seguía allí,
su mirada fija y penetrante, como un espejo que reflejaba la oscuridad de sus almas. Afronten la verdad, exigió, su tono férreo. No son los únicos dueños de este mundo. Han creído a pies juntillas que pueden dominarlo, pero se han convertido en su peor plaga. La difícil revelación trajo consigo un silencio escalofriante. Los murmullos cesaron, y los corazones palpitaban violentamente ante el peso de sus palabras. Realmente habían estado ciegos a la devastación que habían causado. Los rostros de sus compañeros se tornaban en máscaras de desolación. ¿Qué hacemos ahora?, cuestionó Laura, su voz entrecortada. Las lágrimas empañaban sus ojos al mirar al gorila, buscando respuestas. ¿Cómo podemos cambiar si no sabemos por dónde empezar? No es suficiente con querer cambiar, rugió el gorila, su forma casi transformándose en un viento crudo, como si el aire mismo lo apoyara. Cada uno de ustedes debe enfrentarse a sí mismo. ¿Cuál es su verdadero sacrificio? ¿Que han amado y sin embargo destruido? La naturaleza no pide explicaciones, ni siquiera el dolor que han causado. No hay tiempo que perder. La vibración del laboratorio aumentó, las luces titilaban, como si la realidad misma estuviera temblando ante la autoridad de su mensaje. Un trueno resonó, y un nuevo miedo se apoderó del grupo, no solo por el riesgo físico, sino también por la revelación de lo que eran realmente, seres capaces de la más profunda destrucción. Deben recordar sus raíces, continuó el gorila, su voz envolvente resonando con una sabiduría ancestral. Sus antepasados vivieron en armonía con esta tierra. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvieron a reconocer su papel como cuidadores y no como conquistadores? Poco a poco, la angustia se transformó en reflexión. Kumba, sintiendo un peso volver a su pecho, expresó en voz baja, ¿y si cada uno de nosotros lleva una parte de esa responsabilidad? Nunca hemos estado solos en este viaje. Justo en ese momento, una figura oscura emergió del caos. Era un ciervo, con ojos brillantes que reflejaban el resplandor esmeralda, como una antorcha en la oscuridad. Se detuvo frente al gorila y, con un grito desgarrador, comenzó a relatar historias olvidadas de sus ancestros. Historias de cómo los humanos habían sido parte del ciclo natural, y cómo su avaricia había desatado una maldición que afectaría a generaciones venideras. Déjenme escuchar, exclamó Carlos, acercándose, fascinado y aterrado al mismo tiempo. ¿Qué podemos hacer? Por favor, dínoslo. El gorila se volvió hacia él. Es hora de que se atrevan a abrir los ojos y enfrentar la oscuridad. El sacrificio, la unión y la lucha deben comenzar aquí, en este mismo instante. Pero, si se desvían del camino, verán la ira de aquellos a quienes han olvidado proteger. La atmósfera se tornó pesada, y un escalofrío recorrió el lugar. Las revelaciones sobre el pasado y la dura verdad de su presente iban a chocar en un clímax que nadie podría anticipar. Sara sintió que el aire se le cortaba mientras sus pensamientos giraban incesantemente. ¿Y si la verdad duele más que la mentira?, musitó ella al grupo, atrapada en su propia duda, al tiempo que una sombra se alzaba detrás del gorila. La amenaza que se acercaba estaba cargada de un poder desconocido, y el momento decisivo se les venía encima. De repente, el destello de la luz esmeralda quebró la oscuridad una vez más, y la pregunta flotó en el aire: ¿estaban realmente listos para enfrentar la verdad que pondría a prueba no solo su valentía, sino su humanidad misma? La tormenta estaba a punto de desatarse, y ellos, sin saberlo, se habían convertido en sus protagonistas. El ciervo, con su mirada penetrante, parecía absorber el terror que se había apoderado del laboratorio. Su cuerpo temblaba como un hilo en el viento, y su voz se alzó, resonando con el eco de un sufrimiento antiguo. El sacrificio debe ser colectivo, declaró, debéis enfrentar la adversidad juntos, o caeréis uno por uno. Las palabras del ciervo sacudieron a todos, como si una corriente eléctrica les atravesara. Sara, sintiendo el sudor brotar de su frente, miró a sus compañeros. Kumba apretó los dientes, la frustración marcaba su frente. No podemos permitir que esto nos consuma, dijo, tratando de mantener la cohesión del grupo. ¿Cuánto tiempo hemos ignorado el sufrimiento de estos seres?, desafió Laura, su voz quebrándose. Nosotros, que deberíamos ser su voz, nos hemos quedado callados. ¿Pero qué significa eso para nosotros hoy? El gorila sintió, oscilando entre ser una figura de autoridad y una criatura de dolor. La verdad es que el camino hacia la redención no será fácil. Solo si se conectan con su entorno y ponen sus vidas al servicio de lo que han descuidado, encontrarán el camino correcto. Si se niegan a enfrentar sus demonios, las sombras les consumirán. Un rugido del cielo respondió a su declaración, y los vientos aullaron con más fuerza. En un instante, el laboratorio pareció tambalearse, como si las paredes estuvieran a punto de desmoronarse.
La luz esmeralda centelló con intensidad, revelando una imagen aterradora. Árboles se retorcían, animales huían, y la naturaleza misma parecía gritar. Sara sintió que sus piernas vacilaban, y un grito se le escapó. No podemos dejar que esto continúe. No podemos. Debemos hacer algo. Pero, en su interior, el miedo también la paralizaba. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo podemos luchar contra algo tan grande? Con el amor y el sacrificio de cada uno de ustedes, respondió el gorila, su tono implacable. Regresen a sus raíces. Se atreven a ver lo que han destruido y a enfrentarse a ello. El grupo guardó silencio. El peso de la responsabilidad se colaba en sus corazones. Eran eco de una tristeza colectiva que resonaba en sus almas. La realidad de sus elecciones los atravesaba como dagas. El ciervo, en una súbita explosión de energía, dio un paso adelante y clamó, ahora es el momento de actuar. La purificación comienza con el primer paso hacia el entendimiento. De repente, un estruendo desgarrador hizo temblar el suelo. Una sombra colosal emergió del horizonte, atrapando la atención de todos. Era un lobo gigante, su pelaje parecía estar hecho de oscuridad, y sus ojos amarillos resplandecían con una ira incontrolable. ¿Qué han hecho, humanos? Rugió con una voz que reverberaba en la atmósfera. El gorila se interpuso, confrontando al lobo. Están aquí por una razón. No vengan a reclamar la tierra que han maltratado. Su hora está cerca, y las decisiones que tomen este día decidirán el destino de todos. La tensión escaló a nuevas alturas. El eco de sus palabras resonaba en el aire y cada persona en la sala sentía que su vida y su humanidad tenían un precio. La tormenta afuera continuaba desgarrando el cielo, como si el mundo mismo estuviera a punto de estallar. Dimensiones de una lucha inminente comenzaban a formarse. ¿Quién de ellos se atrevería a dar el primer paso hacia la redención? Entre miedo y esperanza, el futuro de todos pendía de un hilo. Pero, justo cuando todo parecía perdido, el gorila miró de nuevo a la multitud. Recuerden, lo que eligen ahora puede modificar el curso de la historia. Están dispuestos a enfrentarse a sus fantasmas y convertirse en héroes. El reloj marcaba la hora de la decisión, y sus almas temblaban en la balanza. ¿Se atreverían a desafiar su destino? Una pregunta inquietante flotaba en el aire, cargada de potencial. ¿Qué oscuro secreto aún les reservaría el destino? El silencio se instaló en el laboratorio como una manta pesada. Los rostros de Sara, Kumba y Laura estaban marcados por la tensión. El gorila, con su mirada clara y firme, se erguía en medio del caos, como un faro en una tormenta. Las palabras que había pronunciado resonaban en el aire, llenando los espacios vacíos de incertidumbre. Todos hemos pasado por alto el sufrimiento, continuó el gorila, con la voz cargada de un dolor que parecía ancestral. Los humanos han olvidado su lugar en este mundo. Se han visto como dueños de la tierra, creyendo que podían despojarlos a todos de sus derechos. Su mirada se intensificó, como si cada palabra estuviera tejida con la energía de las fuerzas de la naturaleza misma. Pero se equivocan. Porque el equilibrio está a punto de restaurarse, y ustedes serán responsables del cambio. Fuera, el lobo, una criatura de pesadilla, permanecía acechante. Con movimientos fluidos y cautelosos, sus ojos destellaban como brasas ardientes. El aire se volvió denso, y Sara, sintiendo la presión, pudo casi escuchar palpitaciones en su pecho. Estaba en juego algo más que su vida, toda una esencia de humanidad estaba a punto de desvelarse. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Kumba, sus palabras transformándose en un susurro. ¿Cómo podemos dejar de ser los villanos en esta narrativa? El gorila hizo una pausa, contemplando el horizonte como si viera el peso del pasado. Regresen a sus raíces. Comprendan el dolor de la tierra, sientan las voces de aquellos que han silenciado. La reconciliación no es solo un intento vano, es el único camino al perdón. Mientras las palabras del gorila caían pesadamente, un eco distante retumbó desde lo profundo del bosque. El viento giraba, llevando consigo los susurros de los seres heridos, creando un coro de lamentos que se sumaban al clamor de la tormenta. Esa energía palpable era un recordatorio constante de que el tiempo se estaba agotando. Sara, tocada por las palabras que se deslizaban como agua fresca, decidió que la inacción no era una opción. Sentía que la rabia y la tristeza burbujeaban en su interior. No tengo miedo, gritó, volviendo la vista hacia sus compañeros. Estamos aquí y, si es nuestro deber sanar, entonces debemos actuar, y hacer las paces con este legado que se cierne sobre nosotros. Los rostros en sus alrededores comenzaron a brillar con una renovada esperanza, pero Kumba se manifestaba titubeante. ¿Y si fallamos? ¿Y si el sacrificio no es suficiente para superar el desasosiego que hemos causado?
Debemos primero enfrentar nuestros propios monstruos, dijo Laura, apretando las manos. Y solo así, sanar juntos. Pero antes de que pudieran articular un plan, el lobo rugió, el sonido resonando como una trompeta de guerra. Un vívido destello de luz atravesó los cielos, iluminando la figura imponente de la bestia. Están a tiempo, pero no solo deben luchar por sus vidas. Deben demostrar que son dignos de esta tierra, o serán tragados por las consecuencias de sus actos. El ciervo emergió de las sombras una vez más, su figura etérea brillaba con una luz sobrenatural. El sacrificio debe ser auténtico. Dirígete hacia el bosque y encuentra lo que han perdido. Solo así la redención es posible. Con el corazón acelerado, todos se giraron hacia la salida. La puerta del laboratorio parecía un umbral hacia un destino incierto, pero el eco de los animales y la naturaleza silenciada les daba fuerza. Con un profundo suspiro, se adentraron en la tormenta, la luz verde del laboratorio a su espalda disminuyendo. Lo que no sabían era que la decisión de entrar en el bosque no solo cambiaría su destino, sino que también desataría fuerzas ocultas que llevaban mucho tiempo esperando. Qué revelación espantosa y extraordinaria los aguardaba entre los árboles oscuros y agitados. El tiempo de las decisiones estaba llegando a su fin, y la auténtica batalla apenas comenzaba. El aire se volvió opresivo al cruzar el umbral del bosque. La oscuridad irregular entre los árboles se sentía aterradora. Por un momento, Sara titubeó. La luz del laboratorio, brillante y protectora, había quedado atrás, dejando a sus espaldas un mundo familiar que ahora parecía lejano. La tormenta rugía como un lejano canto de guerra, haciendo que cada paso resonara con una mezcla de miedo y determinación. Kumba, siempre más cauteloso, miró al frente y dijo, ¿qué hacemos ahora? No tenemos mapa ni nada para guiarnos. Su voz se desvaneció entre los susurros del viento que parecía burlarse de ellos. Escuchemos. La naturaleza nos hablará si estamos dispuestos, respondió Laura, apretando su puño. Recuerden las palabras del gorila. Hay que sentir el dolor de la tierra. Las copas de los árboles crujían como si tuvieran vida propia, sus ramas agitándose en una danza caótica. Una brisa gélida acarició sus rostros, despertando recuerdos olvidados de un tiempo mejor. Sara sintió aquel escalofrío como un llamado, como si el bosque mismo estuviera exigiendo algo de ellos. Mientras avanzaban, la vegetación se espesaba, y los sonidos se volvieron más agudos. El eco de un grito desgarrador cortó el silencio, haciendo que sus corazones latieran más rápido. ¿Lo escuchan? Es un lamento. Sara exclamó, su voz resonando entre los árboles. Es solo el viento, replicó Kumba dubitativo, pero sus ojos mostraban preocupación. O tal vez una trampa. No lo creo, dijo Laura, mirando a su alrededor. Algo está ahí. Algo que necesita ayuda. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia el origen del sonido, arrastrando a sus amigos con ella. Cuanto más se adentraban, más podía sentir la presencia de algo más allá de la penumbra, algo tan antiguo y poderoso como la tierra misma. Finalmente, llegaron a un claro donde la luz de la luna caía con fuerza, iluminando una escena que paralizó sus corazones. Allí, en el centro, yacía un ciervo con los ojos llenos de tristeza. Sus patas estaban atrapadas en espinas que parecían brotar de la tierra misma. A su alrededor, sombras danzaban, susurrando en un idioma olvidado. El sacrificio debe ser auténtico, murmuró Kumba. ¿Qué significa esto? ¿Debemos? No, interrumpió Laura, su voz casi un grito. No vamos a dejarlo aquí. Mientras se acercaban al ciervo, los murmullos de las sombras se intensificaron, transformándose en una cacofonía de desesperación. Sara, con las manos temblorosas, extendió la mano hacia el ciervo. En ese instante, una visión abrumadora atravesó su mente. Vio escenas difusas, un pasado de dolor infligido por los humanos a la naturaleza, una lucha interminable entre seres vivos por un lugar al sol. Es un ciclo, gritó. El dolor que hemos causado, no solo a este ciervo, sino a todo lo que nos rodea, debemos liberarlo, dijo Kumba con firmeza. Lo que pase después, debemos enfrentarlo juntos. En un acto de unión, se agacharon y comenzaron a desenredar las espinas que aprisionaban al ciervo, el cual, al sentirse libre, emitió un sonido que resonó como un canto de agradecimiento. Pero, al mismo tiempo, una sombra intensa emergió del bosque, transformándose en una figura ominosa, un ser que no parecía de este mundo, su rostro una mezcla de tristeza y furia. ¿Por qué interrumpen este equilibrio? ¿Acaso creen que rescatar una vida redime crímenes milenarios? La verdad comenzó a pesar sobre ellos como una losa. La lucha recién empezaba, y ellos eran solo piezas en un juego más grande. Mientras el ciervo se alejaba, un sudor frío comenzó a descender por sus espaldas.
Lo que viene ahora definirá quiénes somos, dijo Sara mirando a Kumba y Laura. No solo por nosotros, sino por todo lo que hemos perjudicado. Entonces, la sombra levantó una mano, y el aire crujió como si el mismo bosque temiera su poder. ¿Están listos para el costo de la redención? Porque cada decisión que tomen ahora resuena en toda la creación. El eco de su voz se desvaneció mientras el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies. Desconcertados, se miraron entre sí, cuestionándose si realmente estaban preparados para lo que vendría. El precio de la redención iba a ser revelado y ellos no tenían idea de cuánto les costaría. La calma previa a la tormenta se hizo palpable en el aire del bosque, como un aliento contenido que mantenía a todos al borde de un abismo. Las sombras danzantes se arremolinaban a su alrededor, cada una susurrando historias de dolor y pérdida. Kumba, Sara y Laura, unidos en un círculo de incertidumbre, sabían que el sacrificio que les esperaba iba más allá de lo físico, se trataba de lo que llevaban en sus corazones. ¿Qué pasará si fallamos?, preguntó Laura, con la voz temblorosa. Sus ojos brillaban con la luz de la luna, reflejando el miedo y la esperanza mezclados. ¿Podremos soportar las consecuencias? Kumba apoyó una mano en su hombro, dándole fuerza. Este es el momento de ser valientes. No solo por nosotros, sino por todo lo que hemos fallado en proteger. La naturaleza exige que escuchemos su llamado. Era un grito en el viento, un eco que resonaba a través de sus almas. Fue entonces que el ser frente a ellos, envuelto en sombras, elevó su voz en un retumbar que hizo temblar el suelo. ¿Están listos para el costo de la redención? Denunciar la iniquidad de sus acciones no será una tarea sencilla. El aire se tornó denso, cargado de la presión de decisiones que podrían cambiar el curso de su historia. No había vuelta atrás. Con una determinación renovada, el trío se adentró más profundo en el corazón del bosque, decididos a enfrentar su destino. La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos mientras la sombra del ser los seguía, siempre presente, siempre crítica. A medida que avancen, cada uno de ustedes debe recordar lo que han hecho, las vidas que han desgastado y la esencia que han olvidado. Mientras se movían, el eco de su viaje anterior resonaba en sus corazones. No podían evitarlo, todas aquellas decisiones habían sido parte de un ciclo vicioso de explotación. Pero ahora, estaban ante la oportunidad de reparar lo roto. Era hora de actuar, de demostrar que pueden cambiar. Con cada paso, encontraron más criaturas atrapadas en espinas y sombras, enredadas en el sufrimiento que los humanos habían infligido. Liberaron ciervos, pájaros y serpientes, cada rescate vibraba con un agradecimiento familiar. La energía del bosque parecía contestar su esfuerzo, las hojas brillaban con un verde más vivo, y las flores comenzaban a florecer a su paso. Sin embargo, el ser en la sombra no olvidaba. Cada criatura liberada carga con un peso. Ustedes son responsables, no solo por lo que han arruinado, sino por lo que han elegido cambiar, gritó. Aceptar lo que han hecho significa enfrentar su propio espejo. Justo entonces, una visión aterradora se desplegó ante ellos. La sombra se convirtió en un torrente de imágenes, incendios devorando hogares, ríos contaminados, ecos de animales gritando su dolor. Kumba cayó de rodillas, sintiendo el impacto de la verdad cruda como un golpe en el pecho. No sabía que el costo sería tan alto, susurró. Pero era su lucha. Era el momento de confrontar no solo el daño causado, sino el legado que dejarían atrás. Con coraje, Sara tomó la delantera, resolviendo enfrentar cada sombra, cada grito de desesperación, como símbolo de su redención. No podemos rendirnos. Esto es nuestra oportunidad de cambiar. Debemos hacerlo juntos. Kumba y Laura se unieron a su lado. El ser sombrío observó, evaluando sus intenciones con ojos críticos. Entonces están listos para pagar el precio. Será su sacrificio lo que les permitirá sanarse a sí mismos y a la tierra que han dañado. Con un gesto decidido, se arrodillaron en el suelo húmedo. Estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias, a cargar con el peso de nuestras acciones, afirmaron al unísono, y en ese momento, la luz de la luna brilló más intensamente sobre ellos. El eco de su determinación resonó por el bosque, uniendo sus corazones con la tierra. La criatura sombría, tal vez para su sorpresa, se desvaneció en una bruma, dejando un susurro en el aire. El verdadero sacrificio no es solo físico, sino mental y espiritual. Ahora, la elección es suya. ¿Qué están dispuestos a dejar ir para restaurar el equilibrio? La verdad se cernía sobre ellos. Kumba se levantó, su mirada decidida. Debemos dejar atrás el ego, la ignorancia. Esto es más grande que nosotros. No seremos los mismos después de esto. Sara, con una chispa de luz en su corazón, añadió, esto es solo el comienzo.
Necesitamos educar, proteger y restaurar. Nuestra humanidad se prueba en nuestras acciones, no en nuestras palabras. Con nuevos propósitos brotando en su interior, el grupo avanzó, listos para enfrentar la lucha que significaría sanar la tierra herida. El bosque les recibió con una brisa fresca, como un abrazo cómplice, y un murmullo de gratitud recorrió las hojas. A cada paso que daban, el suelo parecía reclamar su energía, desplegando un camino de esperanza. A su alrededor, las criaturas liberadas comenzaban a llenar el aire con sus cantos, como un coro de regeneración. La sombra de su pasado podía nunca desaparecer del todo, pero había esperanza en sus futuros, y así, la lección de un futuro mejor no solo pertenecía a ellos, sino a toda vida que compartiría este mundo. Eran ahora los guardianes de un nuevo mañana, marchando hacia adelante, dispuestos a enfrentar los ecos de sus acciones, no como enemigos de la naturaleza, sino como parte de ella. El destino del planeta pendía de un hilo y han decidido ser parte de la solución. La luz del amanecer brilló entre los árboles, iluminando un nuevo camino hacia la redención. Este es el momento de actuar. Si quieres saber cómo estos valientes continúan su lucha por salvar nuestro mundo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte lo que viene. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, no dejes de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este cierre, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar este canal. No esperes ni un segundo más.